La historia está llena de especialistas, grandes generales, compositores geniales, atletas legendarios. Pero cada cierto tiempo emerge una figura que se niega a ser definida por una sola disciplina, un polímata, un verdadero hombre del Renacimiento, cuyo talento es tan vasto que parece abarcar todo el espectro de la capacidad humana. Ahora, imaginen a un hombre así naciendo en un siglo que no estaba preparado para él, en un mundo donde el color de su piel debía ser una condena y no el preludio de una leyenda. Nuestra crónica de hoy es sobre ese hombre, el hijo de una mujer esclavizada que se convirtió en el mejor espadachín de Europa, en un compositor que rivalizaba con Mozart y en un coronel que luchó por la libertad. Esta es la increíble vida de Joseph Boulogne, el Chevalier de Saint George. Nació en 1745 en la isla de Guadalupe, una colonia francesa en el Mar Caribe. Su existencia misma era una transgresión a las normas de su tiempo. Era el hijo de George de Boulogne-Saint George, un rico terrateniente francés, y de Nanon, una hermosa sirvienta de origen africano a quien su padre poseía como esclava. En un acto de notable y rara decencia para la época, su padre lo reconoció, y siendo apenas un niño, lo llevó con él a París, Francia, para darle la educación más exquisita que el dinero podía comprar. Fue allí, en la capital cultural del mundo, donde el genio de Joseph explotó en dos arenas aparentemente opuestas. Primero, la espada. Bajo la tutela de los mejores maestros de esgrima, su talento natural floreció. Era rápido, elegante y tácticamente brillante. A los 19 años fue nombrado caballero, recibiendo el título de Chevalier de Saint George. Era prácticamente invencible, un duelista legendario cuya fama se extendía por toda Europa, pero al mismo tiempo que su mano dominaba el acero, también dominaba el arte más sublime. Se convirtió en un virtuoso del violín, un músico cuya técnica y pasión dejaban atónita a la ultra refinada sociedad parisina. Era una dualidad asombrosa. El hombre al que todos temían en un duelo era el mismo al que todos aclamaban en un concierto. Pronto su talento como intérprete dio paso a su genio como compositor. Sus sinfonías, conciertos para violín y óperas se apoderaron de los salones y teatros de París. Su música era la banda sonora de la opulencia prerevolucionaria. Se convirtió en el director de la orquesta más prestigiosa de la ciudad y en el protegido de la propia reina, María Antonieta, con quien a menudo tocaba en conciertos privados en el Palacio de Versalles. Fue en esta época que recibió su apodo más famoso y problemático, el Mozart negro. Aunque era un reconocimiento a su inmenso talento, el propio Mozart vivió un tiempo en París y quedó tan impresionado con la obra de Saint George que incluso tomó prestados algunos de sus temas. El apodo también revelaba la mentalidad de la época. Su genialidad era tan innegable que para poder procesarla tenían que compararla con un estándar blanco. A pesar de su fama y de sus poderosos amigos, Saint George descubrió que había puertas que su talento no podía abrir. Cuando quedó vacante el puesto de director de la Ópera de París, él era, por aclamación, el candidato ideal. Sin embargo, su sueño se hizo añicos cuando tres de las principales sopranos de la compañía enviaron una petición al rey declarando que su honor les impedía someterse a las órdenes de un mulato. Ante el escándalo, el rey cedió, y a Saint George se le negó el puesto. Fue una lección brutal. Podía ser el favorito de la corte, pero para la estructura de poder, el color de su piel seguía siendo un obstáculo insalvable. Entonces, el mundo cambió para siempre. En 1789, la Revolución Francesa estalló, y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad resonaron en toda Francia. Para Saint George, quien durante mucho tiempo había sido un activista en las sociedades abolicionistas de París, esta no era una simple revuelta política, era la promesa de un mundo nuevo. Abrazó la causa con todo su ser. Se unió al ejército revolucionario y en un acto histórico fue nombrado coronel de la Legión de los Americanos y del Medio, que pronto fue conocida como la Legión Saint George. Era el primer regimiento en la historia de Europa compuesto enteramente por soldados negros y de raza mixta. El artista se había convertido en un guerrero a tiempo completo, luchando en el campo de batalla por los mismos ideales de igualdad que le habían sido negados en el teatro de la ópera. Pero la revolución, en su fase más radical y paranoica, comenzó a devorar a sus propios hijos.
Durante el reinado del terror, sus conexiones aristocráticas y su moderación lo convirtieron en sospechoso. Fue acusado falsamente, despojado de su mando y arrojado a una prisión durante casi un año, con la sombra de la guillotina sobre su cabeza cada día. Logró sobrevivir, pero cuando fue liberado, el mundo que había conocido ya no existía. La Francia revolucionaria le había dado la espalda. Su salud estaba quebrantada, su fortuna perdida y su espíritu artístico apagado. Murió en París en 1799, casi en el olvido. Con el ascenso de Napoleón y la restauración de la esclavitud en las colonias, su música y su historia fueron sistemáticamente suprimidas, borradas casi por completo. Durante casi 200 años el nombre del Chevalier de Saint George no fue más que una nota al pie de página, pero el verdadero genio nunca permanece enterrado para siempre. A finales del siglo XX, historiadores y musicólogos redescubrieron su increíble legado, desenterrando sus brillantes composiciones y reconstruyendo la historia de su vida. Hoy, Joseph Bolon ha recuperado el lugar que le corresponde, no como una sombra de Mozart, sino como una luminaria por derecho propio. Un hombre que dominó la espada, el violín y el campo de batalla. Un héroe de una historia tan dramática y compleja que sigue resonando como la más poderosa de sus sinfonías.